Vale, pues muy buenos días a todos. Alejandro Echevarría con nosotros, muchas gracias por la oportunidad de poder entrevistarte. Gracias a Ion y a Manu, amigos y compañeros en esta aventura. Y nada, yo soy Óscar Rodrigo Pegui y presentar un poco, pues eso, el primer podcast del año, del 2021, que se enmarca dentro de un programa general de Beworking, que es un coworking que tenemos en Amézola. Así que le doy la palabra a Manu Sendagorta aquí y arrancamos con esto. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, gracias a Bueno, vosotros. Alejandro Echevarría Busquet es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y ha dedicado su vida profesional pues, principalmente al mundo de la comunicación. Nuestro invitado ha sido consejero delegado del Correo Español, del Grupo Vocento, miembro del jurado del Premio Príncipe de Asturias por la Comunicación y Humanidades, presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y vicepresidente de Deusto Business School. Es consejero en el diario El Correo, así como Endesa, Consulnor, Cune y Willis. Y actualmente Alejandro ocupa la posición de presidente de Mediaset España y presidente de la Fundación Alejandro Echevarría, su más reciente proyecto personal. Yo quería empezar con una pregunta que yo creo que en todas las familias ha habido un momento muy especial y es cuando entra la primera televisión en casa. Entonces, si nos podrías contar un poco cómo fue ese momento en vuestra familia. Pues fue en blanco y negro, una programación en estos momentos sería penosa, pero era la novedad y fue una revolución, o sea, como podía ser el invento del automóvil o cualquier cosa por el estilo. El hecho concreto es la importancia que tiene la televisión, es que durante la pandemia ha aumentado algo así como 20 y tantos minutos al día De consumo. de consumo, porque la gente se ha volcado a ver la pandemia en la televisión. No así en los periódicos, no así en otros medios, etc. Y la televisión, la verdad es que yo creo que en general ha informado muy bien de todo esto, ¿no? O sea, es decir, que es un medio de comunicación, pero que está más vivo que nunca, que está realmente vivo, porque tiene una gran capacidad de atracción al televidente. El televidente se siente atraído por la televisión porque la televisión le da todo aquello que quiere, en un sentido o en otro, lo bueno y lo malo. Hay gente que se apunta a lo bueno solo o no ve la televisión y hay gente que solo se apunta a lo malo. Pero os quedaríais asombrados del nivel de audiencias que hacen determinados programas que son considerados como abominables, desde el punto de vista del gusto del público o de determinada parte del público. O sea, fue una revolución y sigue siendo una revolución. Muy bueno. Y bueno, yo quería también enlazar esta pregunta. Sí es verdad que a día de hoy se te relaciona mucho, ¿no?, con el mundo audiovisual, pero tus comienzos en la carrera, en tu carrera profesional, pues estuvieron ligados a la prensa escrita, ¿no? Y entonces, pues también te queríamos preguntar pues, cómo fue dejar un puesto como en la dirección comercial en Sagardui para lanzarse a liderar un periódico local y hasta conseguir tener una presencia nacional y un poco cuál era vuestra propuesta de valor en ese momento, diferencial al resto de competidores que teníais en la época. Bueno, yo me lancé de Sagardui al Correo, al grupo Correo. Bueno, en aquella época solamente era el Correo y el Diario Vasco. Y porque me llamaron determinados accionistas del Correo para que fuese el relevo del consejero delegado de aquella época, que era Luis Vergareche. Y yo le relevé, o sea, dentro del núcleo familiar que controlaba el accionariado del Correo, pues pensaron que yo era la persona indicada
para llevar ser consejero. Y la verdad es que estuve 20 años. O sea, que una cosa de las medidas de antes, porque ahora las medidas duran minutos o segundos, y en aquella época eran horas y horas. Bueno, entonces, mi vida profesional está fundamentalmente centrada en dos grandes hitos. Uno, que es ser consejero delegado del Correo y luego del Grupo Vocento, que ya se había constituido. Bueno, después de que se constituyó el Grupo Vocento, yo estuve muy poco tiempo ya. O sea, yo soy del Grupo Correo. Y entonces hicimos lo más difícil, que era lanzarnos a por todas. ¿Y qué queríamos hacer? Queríamos hacer un gran grupo de comunicación multimedia en España, que tuviese las características de otros grupos de comunicación de otros países y que pudiera estar en el mundo de la prensa, en el mundo de la radio, en el mundo de la televisión, en el mundo digital, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hicimos? Pues montando, como siempre, montando un gran equipo. Y ese gran equipo lo sacamos de Deusto. Sobre todo a nivel de la edad de mi primo, que tiene 6 años menos que yo, que es José Vergareche, que se trajo a media promoción a lo que queríamos y deseamos. Y la verdad es que acabamos teniendo 11 periódicos, no sé cuántas emisoras de radio. Era con el grupo Prisa los grupos más importantes de España de comunicación. Y fue un gran éxito. Metimos horas como escarabilla. Pero vamos, o sea, era una exageración. O sea, nosotros estábamos trabajando del orden de 10 horas al día, mi primo y yo. Y fuimos montando, comprando un periódico, comprando una radio, metiéndonos en internet, en lota, haciendo todo eso en 20 años. Y incluso mi primo sacó la sociedad a bolsa, que ya fue el remate. Y mi segundo hito profesional es que yo fui mandado a Mediaset España como consejero en representación del Grupo Correo. Y entonces los señores de Mediaset pensaron que yo podía ser el presidente, porque ellos tenían necesidad de tener un presidente español para dar la imagen de menos italianización que se podía hacer. Y ahí llevo la friolera de 24 años. O sea, 20 en uno, 24 en otro. Y alguna anécdota en medio, pues eso. Estuve en Sagardui, como primer trabajo un poco serio. Fue un fracaso. De los fracasos se aprende tremendamente mucho, como se lo podrán contar a los del Atleti en estos momentos. Y bueno, y luego lo que pasa es que he desarrollado esa vida profesional, la he ampliado a otras actividades. O sea, soy consejero, hasta hace poco voy a serlo, de Endesa, soy consejero de CUNE, soy consejero, he sido consejero de Willis, en fin, he tenido unos cuantos consejos de otros sectores totalmente distintos y que me llamaban porque creían que podía aportar cosas, ¿no? Bueno, y además de todo eso, he tenido una parte también importante
dedicación a las acciones sociales. Concretamente he estado en la Fundación contra la Droga, he estado en Novia Salcedo, el empleo juvenil, he estado en Fundación Plan España, he estado en alguna otra más por ahí. Bien, y entonces pues he tenido poco tiempo para todo, pero he metido horas en todas partes. No, y mucho compromiso, porque a día de hoy no conozco a nadie, ¿no?, que esté en las empresas tanto tiempo, ¿no? Ya. O sea, que la rotación entre un empleo y el siguiente es relativamente corta. Hombre, supongo que cuando haces las cosas bien no hay que marcharse, o no quieren que se marche uno. Sí, Eso es. Bueno, y entonces el tema de la creación de la fundación es que mi hijo me chinchaba para decir, joder, tienes que hacer algo para dejar un legado de, por lo menos, los conocimientos que has tenido, o las claves para tu desarrollo profesional y todo lo demás, y empresarial. Y me puso la cabeza como un bombo a base de fin de semana, las comidas de fin de semana familiares, y al final decidí poner en marcha un proyecto que tengo muchísima ilusión, que lo que persigue es ayudar al sector de la comunicación. Sí, sí, desde luego. ¿Te ¿Cómo? parece, Alejandro, que dejemos esa última para desarrollar al final? Sí, sí. Porque tenemos, sobre todo John, yo creo que tiene un par de preguntas antes de la etapa. Eso es un poco, no el culmen, pero después de lo que has dicho, de todos los consejos a los que actualmente, bueno, en los que actualmente estás, después de haber pasado de la prensa escrita, dar el salto. Sí. Tenemos ahí... Sí. De hecho, todo lo que nos has contado sobre tu experiencia, no cabe ninguna duda de toda la vinculación que has tenido durante toda tu vida a la comunicación y a la industria de pues tanto prensa escrita como audiovisual. Y ese paso de prensa escrita a audiovisual, creo que ya nos lo has avanzado un poco, pero ¿por qué te decantaste por Mediaset? ¿O fue una cosa de consenso? No, sí. Era la única alternativa que creíamos que teníamos que hacer, que es unirnos a alguien que sepa hacer televisión. Porque los de los periódicos sabían hacer periódicos, se lanzaron a hacer televisión, fue un fracaso en un 90 y pico % a nivel europeo, un desastre, porque no tiene nada que ver un medio con otro. No, pues fue una decisión acertada. Entonces. Sí, esa fue una decisión fundamental. Esto, porque nosotros pensábamos a crear un grupo multimedia y estábamos equivocados en parte, porque los grupos multimedia no se ayudan las radios a los periódicos a tal, sino que cada uno va por su lado y son características totalmente distintas. Y bueno, yo, la verdad, de donde soy es de prensa escrita. Yo me leo todos los días, bueno, me releo exactamente 9 periódicos. Y dedico tiempo porque me encanta leer periódicos. Yo nací en un tercer piso en la Gran Vía, donde en el sótano estaba la rotativa del noticiero bilbaíno, que luego fue Hierro, y luego pues mi padre con Luis Vergares y con Javier Ibarra montaron la Sociedad Bilbao Editorial para hacer el correo y esto. Pero vamos, mi vida ha sido la de la prensa escrita. Yo en televisión no tengo ni la más puñetera idea de cuánto gana Belén Esteban. Cosas de esas que las mujeres se te Alejandro, lanzan. quizá eso no, pero llegar a una empresa como era Telecinco, en la que estaba en pérdida, si no nos han informado mal, y años más tarde se consigue que se haga rentable, incluso se saca a bolsa y en 2002
se convierte en la televisión más rentable de Europa. Sí. Como estrategia empresarial y movimiento empresarial, Sí. no sabemos cuánto gana Belén Esteban, pero por lo menos... No, pero vamos, yo soy un presidente institucional que lo que se dedica es fundamentalmente a las relaciones con gobiernos, partidos, instituciones, etcétera, etcétera, a presidir lógicamente los consejos de administración, a presidir la Junta General de Accionistas, etcétera. Me sé muy bien todo lo que pasa en Mediaset. En la industria. Todo. O sea, no puedo decir que no me entere. De otras cosas, ahí está esa pantalla con la que hablamos todos los días, Paolo Basile y yo. Ajá. Pero auténticamente el mérito de haber hecho una empresa rentabilísima de Telecinco, de Mediaset, ese ha sido Paolo Basile. Como técnico fabuloso, es uno de los hombres que mejor conocen la televisión de toda Europa. Y es un tío buenísimo y luego tiene un equipo muy bueno. Ahora, de todas formas, con toda la irrupción tecnológica que hay, con plataformas, como las compañías como Telecinco, seguro que tienen que competir con más agentes, pero queríamos preguntarte sobre las reglas de juego y si son para todos los mismos o estamos jugando en campos de fútbol diferentes. Estamos jugando en campos de fútbol diferentes. Precisamente estaba recordando mi discurso de la Junta General de Accionistas que tuve la semana que viene y en el cual denuncio una vez más que las reglas no son las mismas para todo el mundo. La televisión en abierto tiene una cantidad impresionante de regulación y de reglas y en cambio la televisión de pago, las plataformas, no tienen ninguna. Y eso es un contrasentido, es un desastre y tal. Pero bueno, porque nosotros, Mediaset España ya no solo hace televisión en abierto, hace todo. O sea, es 360 grados. O sea, hace televisión para el móvil, hace televisión para todo, para la tablet, para no sé qué, para tal. Y por lo tanto, o sea, no se puede hablar de sector audiovisual si no lo concibes como un sector donde cabe todo tipo de emisión de la televisión. Y eso es lo que hace la fuerza de la televisión, es que está por todas partes y muy bien organizada y muy bien montada. Y luego que hemos conseguido una cosa que parecía imposible, donde yo me empleé a fondo. Mis colegas de Antena 3 son un poco más timoratos y lo que hicimos fue conseguir que se quitase la publicidad de la televisión pública. Y eso, lógicamente, hizo aumentar el mercado de publicitario de televisión para las privadas. Y eso fue la salvación. Es la fuente principal de ingresos, quizás. Sí, la U, el 99%. Muy bueno. Y es lo que cambió el sentido de cómo iban las cosas, porque Antena 3 también perdía dinero. Yeah. Sí, la verdad que tuvo años buenos a principios de los 2000, cuando os dan el premio 2002, pero luego es cierto que entre lo que comentas, entre la publicidad en la pública y la irrupción de las plataformas digitales con diferentes reglas del juego. Pero bueno, yo creo que por acabar sí que nos gustaría a los tres, ¿no? Lo hemos comentado en varias ocasiones, hablar de la fundación, si no recuerdo mal, que la presentasteis el 14 de diciembre del año pasado. Y, joder, pues Alejandro, después de una persona ya con 79 años, que viene de familiarmente el noticiero bilbaíno, 1875, siglo XIX,
te aventuras en la empresa en Sagardui como director comercial, das el salto a la prensa escrita, y ya nos ha quedado claro que eres de prensa escrita. Te demandan un poco como consejero una vez de que entráis en la participación de lo que Gestevisión, lo que era antes, lo que fue, luego se denominó Mediaset. Lanzáis a bolsa la compañía, os dan la cadena de televisión en el 2002 más rentable. Y bueno, la edad de jubilación en España no sé si sigue siendo 65 o 66 años, pero que no la cumples y sigues en activo. ¿Por qué con 79 años, 78 el año pasado, Alejandro, montar una fundación? ¿Qué te llevó a esto? No, pues la insistencia en el eslogan de mi hijo, que tienes que dejar algo para el futuro. Entonces, son 3 objetivos perseguimos. Primero, formar a periodistas con un sentido más de responsabilidad, de independencia, de ética, etcétera, etcétera, acompañados de la Fundación Novia Salcedo. Es el primer objetivo. Segundo objetivo, reciclar periodistas que se han quedado en la estacada. Vale. Con el sistema digital ha habido gente que se ha quedado en la estacada, intentar recuperarle para también dándole conocimientos del digital. Y en tercer lugar, transmitir al sector últimas tecnologías, últimas modalidades en la comunicación en el mundo, para que vean por dónde van los tiros y puedan adelantarse a las circunstancias. O sea, hoy en día todo lo que hace el New York Times y el Washington Post ha sido ya copiado primero por el correo que hizo el lado de la televisión, el muro de pago famoso. O sea, que es decir, que se paga es un número determinado de noticias en exclusiva dentro de la web de Internet. Sí. Y entonces, el futuro de la prensa escrita pasa por vender pocos periódicos, porque esos periódicos tengan muchísima opinión y muchísimo artículo, muchísima cosa de calidad. Rigor, quizás. Y rigor. Y entonces, que haya 2 modalidades. En papel, que eso lo lógico es utilizarlo para el fin de semana, porque es cuando hay más tiempo para leer sin problemas, y en Internet, o sea, a través de las webs de los periódicos. Pero como eso, la televisión tiene también su modelo que está siguiendo para subsistir más, para profundizar más, etcétera, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, la gente no tiene tiempo o no tiene eso, pero pensamos traer auténticos líderes de esto, a dar foros, mesas redondas, etcétera, quizás. Etcétera. Formaciones, quizás. Formaciones. Y todo eso poquito a poquito. Porque, bueno, esta fundación la financio yo, pero hemos conseguido que la banca sea el sponsor. Con lo cual vamos a conseguir, antes del tiempo que pensábamos, creo que vamos a conseguir resultados. Lógicamente, vamos a premiar a todos aquellos comunicadores que han hecho historia en la historia de comunicación en España y a nuevos valores que están surgiendo, gente joven que ya están siendo reconocidos. Eso es un poco el esquema. Sí, pues con eso yo creo que nos quedamos. Y gente joven es lo que... La última pregunta, yo creo que por acabar, es la que vamos a hacer a todos los ponentes. Alejandro es el primero.
y es, Jon es un emprendedor, lleva ya desde que salió de Sarrico años, emprendiendo ahora con tu proyecto personal. Sí. Manu todavía estudiando, pero con proyectos personales, y yo estoy lanzando ahora mi segundo también proyecto. Nos encantaría que nos pudieses dar, como emprendedores primerizos que somos, ¿qué consejo podrías dar a gente pues, joven con ganas de montar algo? Incluso, si hubiese la posibilidad, recomendar un libro, algo que inspire, ahí lo dejo. Ya. Yo no conozco ningún libro en el que te puede dar los consejos que yo doy en el caso concreto, ¿no? Porque, son más bien historias de los americanos, editores americanos, pero son unos mundos totalmente distintos a los que vivimos. A mí me parece que lo fundamental de todo, pero que eso es de cajón, vosotros ya estáis formados o a punto de estar formados, es la formación que tengáis. Y cuanto más formación, más la vais a utilizar en algún momento profesional de vuestra vida. Aunque no veáis la intervención directa, sí veréis la intervención indirecta. 2. Ser absolutamente claros y diáfanos en los objetivos a conseguir. Ponerse unos objetivos claros, concretos, etcétera, porque es lo fundamental, saber a dónde vas. También luego tienes posibilidad de corregir sobre los objetivos, ¿sabes? Pero tener claro, pues yo quiero estar en bolsa, que este modelo de empresa que monto, al final quiero que esté en bolsa, al final no sé qué, tal. Y luego, finalmente, un tesón y una tenacidad a prueba de bomba. Eso lo fundamental, porque te llevas muchas alegrías siendo emprendedor, pero te llevas unos disgustos de carajo la vela. O sea que... Pues nada, oye, buenísimo, mil gracias. Sí, buenísimo. muchas gracias por los consejos. Una vez más, agradecerte de verdad la oportunidad, que vamos, yo creo que para los tres es algo... Sí, yo creo que es impagable. Y bueno, no sé, que nos haya dado pues esta primera entrevista. Sí. Sí. No, auténtica maravilla. Sí. Bueno, pues el primer podcast ya queda inaugurado, Alejandro, contigo, desde BeWorking, desde BePodcast. Totalmente. Y nada, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.